Hola de nuevo, seguimos con la segunda parte de división de tensión. Ahora vamos a medir la corriente del circuito que calculamos en la primera parte. Para eso vamos a poner el multímetro en serie con la resistencia y vamos a comprobar que tengamos el valor de aproximadamente 4 mA en el circuito. Para ello vamos a desconectar la resistencia R1 que está conectada al positivo, conectamos el negativo y entre el positivo y la resistencia R1 vamos a conectar en serie el multímetro. Lo colocamos en la escala de 200 mA y recuerden que tienen que darnos un valor cercano a 4 mA. Medimos y nos da perfectamente 4 mA. Bueno, hasta ahora averiguamos un voltaje de salida menor a los 24 volts de la fuente, pero conociendo la resistencia total, y a partir de eso jugamos con los valores de R1 y R2. Pero para hacerlos pensar un poco, les propongo que piensen antes de continuar el video. ¿Qué valores de resistencias deberíamos usar si queremos dividir los 24 volts de la fuente justo a la mitad? Y para no bajar el valor de la resistencia total, al menos una de las dos resistencias tiene que ser de 4700 ohms. Les animo a que pausen el video para pensar. Bien, yo sé que se dieron cuenta que tan solo hay que usar dos resistencias iguales, pero vamos a explicar por qué. Lo que queremos obtener son 12 volts en la salida, o sea, la mitad de 24 volts de la fuente. Si usamos dos resistencias de 4700 ohms, al sumarlas tenemos una resistencia total de 9400 ohms. Ahora, con la ley de Ohm averiguamos la corriente resultante en el circuito y nos da 0,00255 amperes, o sea, redondeando 2,6 miliamperes. Entonces, utilizando la fórmula original de divisor de tensión, como ya vimos, con los valores de R1 y R2 iguales y 24 volts, nos da como voltaje de salida los 12 volts exactos. Si lo verificamos en la práctica, colocamos las dos resistencias de 4700 ohms, ponemos el multímetro en la escala de 200 volts o 20, conectamos la alimentación, medimos los 24 volts de la fuente que nos da realmente 24 volts, luego verificamos que efectivamente entre las dos resistencias tenemos los 12 volts de salida. Y para completar la comprobación, medimos la corriente y nos da exactamente 2,6 mA, como calculamos anteriormente. Bueno, seguramente ya se lo habrán preguntado. ¿Y cómo hacemos si queremos averiguar un voltaje de salida exacto sin conocer ninguno de los valores de las resistencias? Bien, obviamente, teniendo el valor de la fuente de alimentación, supongamos que fijamos un límite de corriente máximo, como ya vimos, para asegurarnos no trabajar con potencias peligrosas, y tenemos como requerimiento obtener en la salida 7,5 volts. Pues vean que es más fácil de lo que se imaginan. Con la fórmula reducida de divisor de tensión, como ya vimos, tenemos que el voltaje de salida es igual a R2 por la corriente del circuito. Pero como conocemos el valor de VO y la corriente ya la fijamos nosotros, despejando R2 ya podemos averiguar su valor, el cual nos da 1875 ohms. Bien, tenemos R2. Ahora, ¿cómo averiguamos R1? Usamos la ley de Ohm, averiguando la resistencia total del circuito, usando la corriente que ya conocemos y el voltaje de la fuente. Entonces tenemos que RT es igual a V sobre I. Pero presten atención que RT es la suma de R1 y R2, por lo tanto podemos expresar la ley de Ohm así: R1 más R2 es igual a V sobre I, lo cual llevaría al mismo resultado, pero como aquí lo único que nos falta es el valor de R1, podemos despejarlo pasando R2 del otro lado del igual. Fíjense que R2 estaba sumando de un lado y pasa restando en el otro. Bien, ahora sabemos que V es 24 volts de la fuente, I es 4 mA del circuito y R2 es 1875 ohms porque ya lo averiguamos primero. Y nos da que R1 es igual a 4125 ohms. Ahora tengan en cuenta que con estos dos valores de resistencia tendremos exactamente los 7,5 volts de salida. Pero en la realidad, al menos con los materiales de los cuales yo dispongo, tendré que utilizar varias resistencias para llegar a acercarme a los valores de R2 y R1 que calculamos. Para formar R1 utilizo tres resistencias, de 2700, de 1200 y de 220 ohms, formando una resistencia de
4120 ohms, y para R2 utilizo dos resistencias, una de 1800 y de 82 ohms, sumando 1882 ohms. Esta última nos pasamos un poquito del valor calculado, pero verán el resultado final. Comenzamos conectando la primera resistencia saliendo del positivo a la línea 1 del protoboard, la segunda resistencia desde la línea 1 a la línea 3 y la tercera resistencia desde la línea 3 a la línea 5. Como verán, están las tres en serie. La línea 5 es el punto de donde sacaremos un cable que sería la salida VO. Luego, desde la línea 5, donde está el cable de la salida VO, formaremos la resistencia R2, conectándola desde esa línea 5 hacia el negativo. Tengan en cuenta que estas tres resistencias son las que forman R1 y estas dos resistencias son las que forman R2. Ponemos la escala en 20K y medimos desde el centro hacia el positivo para medir R1. Y vemos que nos da 4070 ohms. Corremos la escala a 2K ohm para poder medir R2, que es mucho menor, y vemos que nos da una resistencia de 1870 ohm, bastante cerca al valor que habíamos calculado. Luego colocamos la escala en 20 volt, conectamos la fuente de alimentación y medimos desde el negativo hacia la salida VO para comprobar qué voltaje tenemos realmente. Y vemos que obtenemos 7,65 volts. Teniendo en cuenta la variación de los valores de resistencia, es un resultado bastante satisfactorio. Ahora desconectamos el positivo, corremos la escala del multímetro y vemos que estamos trabajando con 4 mA, tal como lo teníamos en la teoría. Bueno, espero que esta explicación les haya gustado y les sirva. Los espero en los próximos videos y los invito a que se suscriban. Muchas gracias y nos vemos.